Gracias Cristo, fue de los primeros que escuché yo cuando iba a acompañar a mis papás a la iglesia cristiana, y recuerdo que hubo un tiempo en que íbamos a un lugar, a un restaurante a comer, orábamos y después de orar cantábamos este canto, Gracias Cristo. Y yo a mi edad pues me daba pena, ¿no? Porque la vocesota de mi papá, gracias, y se escuchaba en el restaurante y levantando las manos y así como que, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta de lo grande que es el Señor, de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por este canto de agradecimiento al Señor me trae muchos recuerdos, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por lo que está haciendo y seguir haciendo en nuestras vidas. Entonces, dejo el lugar al portador de la palabra del Señor esta noche, hermano Jesús Pedrosa Ruacho. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Buenas noches, hermanos. Saludo también a los hermanos que nos están viendo por internet. Es un gusto saludarles a todos. Quiero comentarles que para mí es un gran honor, pero también encierra una gran responsabilidad, hermanos, estar aquí enfrente de ustedes. Por eso les pido que me acompañen en una pequeña oración para poner este momento en manos de Dios. Sí, por favor. Señor Dios, aquí estamos, mis hermanos y yo, Señor Dios, poniéndonos de acuerdo para llegar hasta usted, Señor, rogándole, Señor Dios, que usted esté aquí en medio de nosotros, que su palabra sea hablada, Señor Dios, con la sana doctrina, como dice su palabra, Señor Dios, que no se hable palabra, Señor Dios, de hombre, Señor Dios, que sea usted dirigiéndole la palabra a su iglesia, Señor Dios. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hermanos, el título de esta enseñanza es El resultado de la regeneración. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta a todos ustedes. ¿Alguien de ustedes ha visto nacer algo? Por ejemplo, los que les gusta la jardinería, la agricultura, cuando nace una nueva planta, ¿sí? La sensación que tienen cuando ven un bebé recién nacido, ¿sí? El sentimiento de gozo, de alegría que les da, ¿sí? El nuevo nacimiento siempre nos da la sensación de algo nuevo, de una esperanza, ¿sí? La palabra de Dios menciona la palabra nacimiento muchas veces, pero muy especialmente, si me acompañan por favor a Juan 3:3, especialmente en este pasaje de la palabra de Dios, mientras lo busca le comento que en este pasaje estaba Nicodemo hablando con Jesús, porque lo buscó de noche porque quería preguntarle, de hecho le estaba preguntando que cómo es que él hacía todas estas señales y milagros. Y en Juan 3:3 vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo no perdió el tiempo, Él se fue al punto más importante. Le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y lo mismo sigue diciéndonos hasta la fecha en la palabra de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver todo lo que encierra la palabra de Dios. Entonces, vamos ahora a ver en Santiago 1:18, otra referencia al nacimiento. Santiago, como ustedes saben, era medio hermano del Señor Jesucristo porque fue hijo de María y de José, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por su voluntad nos hizo nacer. No depende de nosotros, hermanos, depende de Dios el nacer, ¿sí?
Y para complementar, les pido por favor que vayamos a Primera de Pedro 1, 3 y 4, que dice así, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, aquí otra vez encontramos donde dice el apóstol Pedro, nos hizo renacer. Por lo cual concluimos, hermano, que el nuevo nacimiento es algo bíblico, es algo que está en la palabra de Dios. Y así como alcanzó a Nicodemo y alcanzó a los primeros cristianos que se describe en el libro de los Hechos, y ha alcanzado a muchas generaciones, ha llegado hasta nuestro siglo XXI, y siguen personas naciendo de nuevo, experimentando el gozo del nuevo nacimiento. Cuando un alma nace de nuevo, ocurre lo siguiente. Lo primero que pasa es un entendimiento y comprensión de que es pecador. La persona comprende que es pecador y que está perdido y que ese camino únicamente lo lleva al infierno. Parece desde el punto de vista humano algo difícil que una persona diga así, diga soy un pecador y estoy perdido. Pero les quiero decir que para el Espíritu Santo eso no es ningún impedimento. El Espíritu Santo hace la obra y hace que una persona se convenza de su camino, ¿sí? Que sienta un gran arrepentimiento, que sienta la necesidad de un Salvador. Y es entonces cuando acepta que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y en ese momento sus pecados le son perdonados y recibe la vida eterna de parte de Dios. Para esta persona que recién creyó, la historia no termina aquí. De hecho, déjenme les digo que es el inicio del camino, el inicio de su historia. La Biblia nos dice que cuando Dios rescata a un hombre, ocurren en su vida una serie de cosas muy especiales, las cuales vamos a ver a continuación. ¿Sí? Se las voy a enumerar una por una a manera de tener un panorama de lo que comprende esta enseñanza, esta predicación, ¿sí? Y después vamos a ver una por una a detalle, ¿sí? La primera cosa que le pasa al creyente es que es hecho acepto delante de Dios. La segunda cosa es que el creyente es hecho hijo de Dios, ¿sí? La tercera cosa que le pasa al creyente es que es justificado delante de Dios. La cuarta cosa, muy bonita, el creyente pasa a ser templo del Espíritu Santo. Lo vamos a ver. La quinta cosa es que el creyente pasa a ser miembro de la iglesia verdadera. Seguimos con la sexta cosa. El creyente pasa a ser heredero de Dios. Lo vamos a ver, donde dice la palabra. La séptima cosa que le pasa al creyente, el creyente se convierte en santo. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar por qué se convierte en santo. La octava cosa que le pasa es que algo muy bonito que le pasa al creyente, está completo en Cristo Jesús. ¿Sí? Tiene la plenitud de la vida. La novena cosa es que recibe el creyente la naturaleza divina. Es algo hermoso recibir la naturaleza divina. La décima cosa es que disfruta de la constante protección por parte de Dios. Son de las cosas que le pasan al creyente. Vamos a empezar con la primera. Me acompañan por favor al libro de Efesios 1:6. Les comentaba que la primera cosa es que el creyente es hecho acepto en el amado, ¿sí? Como dice Efesios
1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Significa esto que el creyente está presente ante Dios con la misma aceptabilidad que el Señor Jesucristo. Significa que Dios lo ve a Él, lo ve en Cristo. Vamos a 2 Corintios 5:17, ¿sí? Para ver. La pregunta es, ¿qué impacto tiene en la vida de un creyente? ¿Qué impacto tiene el ser acepto delante de Dios? Les comento que el impacto es tal que le impone un giro a la vida del creyente. 2 Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Efesios 2:6-7 nos dice la palabra que ahora el cristiano es bienvenido a la presencia de Dios todo el tiempo en Cristo. Dice Efesios 2:6-7, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos hizo sentar, dice la palabra, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Resumiendo, ¿cuál es la primera cosa que le pasa al creyente? Es hecho acepto delante de Dios. La segunda cosa que le pasa es que es hecho hijo de Dios. Me acompañan por favor a Juan 1, el Evangelio de Juan 1:11 y 12. La Biblia, vamos a ver aquí, dice que el creyente es hecho hijo de Dios. Ya tienen Juan 1:11 y 12. Dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo me impactaba tremendamente las primeras veces que lo veía, me sigue impactando, pero en aquel tiempo desperté, porque yo siempre pensaba que era hijo de Dios. Y cuando lo vi en la palabra de Dios, dije, entonces, antes no era hijo de Dios, pero por su misericordia, ahora estamos aquí. ¿Sí? Imaginen ustedes, hermanos, si a nivel terrenal es un honor ser hijo de alguna persona conocida, una persona famosa, no sé, de cualquier persona, es un honor, ¿verdad? Ser hijos. Imagínense ustedes ser hijos del Todopoderoso, hijos del Creador de todo. ¿Sí? Es un gran honor que Dios nos pone, que Dios nos da, ser hechos sus hijos. ¿Sí? La tercera cosa que dijimos es que el creyente es justificado. ¿Sí? Vamos a Romanos 5:1. La Biblia dice que el creyente es justificado por Dios. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Significa esto, hermanos, que imagínense ustedes que nos pone aquí el Señor, nos pone aquí a un lado y nos pone un letrero que dice justificado. ¿Sí? Y con ese letrero de justificado significa que Él ya no ve en nosotros ningún pecado. ¿Sí? Nuestros pecados son borrados, ¿sí? Y estamos justificados para con Él. ¿Sí? Significa esto que Dios, que es el máximo juez, ¿sí? Está declarando que el creyente ya está sin pecado. Esto es posible solamente gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por todos nosotros, cuando llevó sobre sí mismo el castigo que todos nosotros merecíamos, ¿sí? Que el nuevo creyente merecía. Solamente por eso es posible. En Romanos 8:30 podemos corroborar que Dios justifica al creyente. Si lo buscamos, Romanos
8:30, vemos que dice así, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí dice, sin lugar a dudas, Romanos 8:30, que Dios nos ha justificado al nuevo creyente. Entonces, hasta aquí, haciendo una pauta, llevamos 3 cosas. La primera, que Dios hizo acepto al creyente delante de él. La segunda, lo hizo su hijo de Dios. ¿Sí? La tercera es que el creyente es justificado delante de Dios. La cuarta cosa que vamos a ver, la vemos en 1 Corintios 6:19. Mientras lo busca, le comento que la Biblia nos enseña claramente que Dios, el Espíritu Santo, realmente mora en cada creyente. Él está en cada creyente, dice la palabra, Corintios 6:19, dice así, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué podemos ver aquí? Que nuestro cuerpo, ya por decir así, ya no nos pertenece a nosotros, ya es templo del Espíritu Santo. En 1 Juan 4:13 nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Entonces, como leímos, el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Esto, hermanos, es un privilegio sagrado, pero sagrado, hermanos, en grado superlativo. Y es por ello que el nuevo creyente, ¿sí?, y también todos nosotros, ¿sí?, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, ¿sí?, y cómo lo dice también, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, mucho cuidado de a dónde va, ¿sí?, porque es templo del Espíritu Santo. También tiene que poner mucho cuidado en otras cosas, por ejemplo, la manera de vestir, ¿sí?, la manera de hablar, ¿sí?, no sé, tatuajes, piercing, lo que está ahora de moda, ¿sí? Es imposible que alguien que esté consciente que el Espíritu Santo mora en él, se incline por todas esas cosas. ¿Sí? Vamos a otra vez a resumir, ¿sí? Ya van 4 cosas, ¿sí? Lo hizo acepto, ¿sí?, lo hizo hijo de Dios, lo justificó, ¿sí?, y en cuarto lugar, lo hizo templo del Espíritu Santo, el nuevo creyente. Vamos a la quinta cosa que pasa con el creyente. En 1 Corintios 12:13, ¿sí?, el creyente se convierte en miembro de la verdadera iglesia, dice su palabra, porque como leemos en Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? ¿Quién nos bautizó? Un solo espíritu, el Espíritu Santo nos bautizó, y cuando nos bautizó, nos integró al cuerpo de Cristo. Más adelante vamos a ver que el cuerpo de Cristo es la iglesia y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Okay? Entonces, con ese bautizo por parte del Espíritu, nos integra a ese cuerpo, a la verdadera iglesia. Leamos Colosenses 1:18 y 24. En este pasaje, la iglesia es comparada con un cuerpo y es denominada el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo. Dice Colosenses 1:18 y 24, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice el 24, dice,
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo podía decir esto con toda certeza porque padeció mucho, mucho por la iglesia, mucho por el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si quiere repasar el libro de los Hechos, ahí describe todas las cosas que le pasaron a Pablo. ¿Sí? También en Hechos 2:47, me acompañan por favor, ahí podemos ver que la iglesia está compuesta por los verdaderos creyentes. ¿Sí? Hechos 2:47 dice así, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, es un gran privilegio. Es un gran privilegio que al creer, ese nuevo creyente pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. ¿Sí? No hay mayor honor que ser miembro de la verdadera iglesia. Estoy hablando de pertenecer, a la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Es una iglesia que le ama, es una iglesia que le busca. ¿Sí? Es una iglesia que alimenta su espíritu leyendo su palabra, ¿sí? Que tiene comunicación con el Padre. ¿Cómo? Por medio de la oración. ¿Sí? Tenemos que olvidarnos de sectas y de denominaciones, porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, no vino a traer religiones, no vino a traer sectas. Él únicamente vino a reconciliarnos con nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, tenemos que gozarnos de ese privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la quinta cosa que le pasa al creyente es que pasa a formar parte de la iglesia, de la verdadera iglesia. ¿Sí? Entonces, hacemos otro resumen para que no se nos olvide. Primero, lo hizo acepto delante de Dios, luego lo hizo hijo, luego lo justificó, después pasó a ser templo del Espíritu Santo y en quinto lugar pusimos que pasa a formar parte de la iglesia verdadera. La sexta cosa que dijimos al principio que le pasa al creyente está en Romanos 8:17. Este nuevo creyente es hecho heredero de Dios. ¿Sí? Recordemos que Dios, el creador del universo, es dueño como tal, es dueño de todo lo que existe. Entonces, Romanos 8:17 dice así, dice, muy bonito dice, y si hijos, también herederos, ¿sí? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, fíjense un condicionante, ¿sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué les parece, hermanos? Dios, que es el dueño de todo lo existente, convierte al creyente en coheredero con Cristo. Busquemos ahora, por favor, 2 de Timoteo 2:12. En el versículo anterior, como les comentaba, hay un condicionante que tenemos que padecer juntamente con Él. Y ciertamente, hermanos, hay padecimiento en el camino de Cristo. ¿Sí? Hay rechazo, hay burlas, ¿sí? Hay desconfianza a veces, no sé, hay padecimientos, ¿sí? Pero no se comparan los padecimientos que tenemos con los que han tenido muchos en otros países donde los persiguen para matarlos, ¿sí? Pero debemos estar preparados inclusive para esas circunstancias, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:12, vamos desde el 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Dice la palabra que somos herederos juntamente con Cristo y un día reinaremos juntamente con Él.
es algo que por el momento no cabe en nuestras mentes, pero tenemos que creerlo por fe. ¿Sí? Entonces, en resumen, la sexta cosa que le pasa al creyente es que, lo hace heredero de Dios. ¿Sí? Entonces, a las 5 cosas, ya para no hacer resumen, a las 5 cosas agréguenle esta para que sean 6. ¿Okay? La séptima cosa que le pasa al creyente la podemos ver en Romanos 1:7. Mientras lo busca, le comento que la palabra de Dios dice que el nuevo creyente se convierte en santo. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Romanos 1:7 dice así. Esta carta la escribió Pablo a los judíos creyentes que vivían en Roma. ¿Sí? La Biblia llama santos a aquellos que han creído en su palabra y que son salvos. Dice Romanos 1:7, dice, a todos los que estáis en Roma. ¿Sí? O sea, ¿a quién dirige Pablo su carta? La dirige a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, toda la congregación de los judíos en Roma, todos estaban llamados a ser santos. Igualmente, aquí en la iglesia moderna, en la iglesia del siglo XXI, ¿sí? Todos los creyentes son llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santo? Un santo es aquel que ha sido apartado para Dios. ¿Sí? Ha sido apartado, se apartó del pecado para poder servir a Dios. Tradicionalmente se pensaba, o mucha gente sigue pensándolo, que un santo es una persona que se dedica 100% a las cosas de Dios, ¿sí? Y que hace milagros y cuando muere desde el cielo sigue haciendo milagros y esas cosas, y lo dibujan con una aureola en la cabeza y todo eso, y pensamos que únicamente unos poquitos privilegiados pueden ser santos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, nos dice que todos somos llamados a ser santos. Les comento que antes yo creía que existían 2 clases de personas. Por un lado, teníamos, según mi concepción, a las personas seculares, y por otro lado tenía a las personas santas. Las personas seculares vivían una vida, entre comillas, normal, donde trabajaban, tenían su familia, sus hijos, hacían deporte, estudio, no sé, y como eran seculares, no eran santos, ¿sí? Pues hacían cosas indebidas, ¿sí? Sí, borracheras y todas esas cosas que se hacen, ¿no? Cuando uno dice, no, yo no soy santo, yo soy secular, ¿sí? Y la otra parte de las personas que yo conceptualizaba eran los santos, las personas cuya vocación era religiosa y se iban por ese camino desde niños, ¿sí? Y por ahí se iban, eran santos ellos. Cuando llego a la palabra de Dios y veo estos versículos, ¿sí? Me cae el 20, digo, no, el llamado es para todos, ¿sí? Y ahora no tan solo tengo que hacer lo secular, sino también lo santo, ¿verdad? Entonces eso trae una serie de cambios en la manera de hacer las cosas, ¿sí? Y pues ahora así estamos, de acuerdo con la palabra de Dios, pensando que ser santo es apartarnos del pecado, servir a Dios, ¿sí? Y cumplir con las obligaciones que tenemos con nuestra familia y con toda la sociedad, en nuestro trabajo y todo, ¿no? Vamos a Levítico 11:45 para ver que esta situación del llamado a ser santos no es únicamente del Nuevo Testamento, ¿sí? Aquí en Levítico, Dios le está hablando a los judíos de los tiempos de Moisés, ¿sí? Y les está diciendo lo siguiente, dice, porque yo soy Jehová, Levítico 11:45,
porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Sí, sí se comprende, hermanos. Está haciendo el llamado a todo el pueblo para ser santos, para vivir una vida en santidad. ¿Sí? Unos pocos reyes de Israel sí vivieron una vida en santidad. ¿Sí? Y Dios hizo grandes cosas por medio de ellos. ¿Sí? Entonces, hoy nos está diciendo, ya aplicado a nosotros, porque yo soy Jehová, que te hice subir de Egipto, del mundo, te hice subir de donde andabas, ¿sí? Del pecado. ¿Sí? Seréis pues santos, porque yo soy santo. Así dice Dios. Y se aplica a lo que dice 2 de Corintios 5:17. Este versículo yo creo que muchos ya se lo saben de memoria, ¿sí? 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces el creyente lo convirtió Dios en santo. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos? De pronto vienen cambios notables a la vida del creyente. ¿Sí? Por mencionar algunas, ¿sí? Deja de tomar si tomaba, ¿sí? Deja de fumar si fumaba, ¿sí? Deja de mentir, ¿sí? Se quita de su vida la rebeldía, ¿sí? Si era rebelde con sus maestros, si es un trabajador que trabajaba en la maquiladora y era rebelde con sus supervisores, ¿sí? Cuando llega este cambio a su vida, se le borra toda rebeldía, ¿sí? A tal grado que hasta lo desconocen, ¿sí? Si es un adolescente que está en la etapa difícil, se le quita toda la rebeldía hacia su papá y su mamá, ¿sí? Si es un adulto, igualmente también, ¿verdad? Porque los adultos también tienen papá y mamá, igual, empiezan a que se les quita todo tipo de sentimientos y acciones negativas que tenía antes, porque ahora es un santo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? El trabajador que era impuntual, de pronto se hace el más puntual. El que era irresponsable, de pronto ahora es bien responsable y bien trabajador. ¿Sí? Entonces vienen una serie de cambios a la vida, donde se conjunta lo santo con las actividades rutinarias de todas las personas. Y los que lo rodean se dan cuenta de eso. ¿Okay? La octava cosa que le pasa al creyente es algo también muy bonito. Si lo que le pasó de ser santo es bonito, ¿sí? Esto también es bonito. Pasa a estar completo en Cristo, dice la palabra. Vamos a Colosenses 2:10, por favor. Dice, aquí en Colosenses veremos que el nuevo creyente está completo en Cristo, lo que significa que ha logrado tener un grado de perfección delante de Dios. Esto únicamente puede deberse a que se encuentra tan cerca de Dios, ¿sí? El creyente, como lo está Cristo. ¿Sí? Es la única explicación que podemos encontrarle. Entonces, encuentra en su vida la plenitud, este nuevo creyente. Dice Colosenses 2:10, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Están completos, estáis completos en Cristo. Estar completos, hermanos, significa que la persona que tiene a Cristo tiene todo lo que necesita para vivir una vida feliz. Eso significa. En Cristo estamos completos. Me acompañan por favor a Mateo 7, 17 al 20. La pregunta es, ¿cómo puede saber el nuevo creyente si tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo lo puede saber? Tiene que haber alguna señal, ¿sí? O algo que se note, ¿verdad? De que sí hubo en él esa plenitud de vida, ¿sí? Que lo hace ser feliz, ¿sí? Y la palabra de Dios, que es
sabia, ¿sí? Aparte de que es viva, es sabia. Dice en Mateo 7, del 17 al 20, dice así, dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí la conclusión. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabe el creyente que tiene la plenitud en su vida, la plenitud en Cristo? ¿Sí? Por el fruto, por su fruto. ¿Sí? Y me acompañan por favor a Gálatas 5:22. Las personas que viven alrededor del nuevo creyente van a ser testigos del fruto del Espíritu en la vida del nuevo creyente. Dice Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense, hermanos, imagínense, y a la vez valoremos nosotros, valoremos, por decir así, examinémonos. Las personas que viven en nuestro derredor, ¿están viendo esos frutos en nosotros? Pues la palabra de Dios dice que si tenemos plenitud en Cristo, si estamos completos en Cristo, esos frutos se dan naturalmente, ¿sí? Sin sufrir, al contrario, con gozo. ¿Sí? Con gozo das todo este fruto que es lo que dijimos ahorita, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? En resumen, la octava cosa que le pasa al creyente es que pasa a estar completo en Cristo. ¿Sí? Y las evidencias son esas que les acabo de comentar. ¿Sí? La novena cosa que recibe, que le pasa al nuevo creyente, es que recibe la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, por favor. Le pasa al creyente, y a todos nosotros nos pasa, ¿sí? Algo muy hermoso, ¿sí? Algo que parece imposible, ¿sí? Algo que muchos no creen inclusive. ¿Cómo es posible que tengas la naturaleza divina? ¿De dónde sacaste eso de que tienes la naturaleza divina? Dice, y la respuesta es, yo no lo saqué, viene en la palabra de Dios, y yo creo en la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro 1:3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Lo captaron, hermanos? Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es gracias a esta naturaleza divina que el nuevo creyente notará que ahora tiene nuevos deseos, nuevas ambiciones, nuevos gustos. Ya no se goza con el pecado y tiene un nuevo amor hacia sus hermanos cristianos. ¿Sí? Hablando de gustos, ¿sí? Un amigo mío en mi trabajo, cuando trabajaba, me comentó, oye, ingeniero, ¿por qué ya no tocas la guitarra? ¿Por qué ya no eres bohemio? Dice, no, yo todo lo que cantaba, le digo, todo lo que cantaba antes, ahora se me hace vacío, le digo. ¿Sí? Y pues recuerdo que cantaba uno hasta mentiras,
¿sí? Me acuerdo cuando le cantaba a mi esposa que le iba a bajar 3 regalos: el cielo, la luna y el mar, ¿sí? Pues no soy dueño de ninguna de las 3 cosas, ¿cómo se las voy a regalar? Más bien estoy cayendo en pecado porque me estoy comparando con el único que puede, que es el poseedor de todo, el poseedor del cielo, de la tierra, del mar, de todo, ¿sí? Entonces anda uno, pero bien perdido, ¿sí? Y otra canción que me da vergüenza, ¿sí? Hay una canción que ahora digo, no es posible que haya yo cantado esas cosas. Una que dice, mejor tú vive feliz y a mí que me lleve el diablo. Imagínense, hermanos, lo que andaba cantando. Entonces, cuando viene a la vida del creyente la naturaleza divina, hermanos, todos esos gustos te cambian, todas esas cosas ya no le parecen a uno llamativas, ¿sí? Y experimenta el nuevo creyente cosas que nunca pensó que iba a experimentar. ¿Okay? El creyente que estimula su naturaleza divina, lo que va a pasar con él es que se irá asemejando cada vez más al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, ¿sí? Y es la base del cristianismo, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta: ¿cómo puede el creyente estimular su naturaleza divina? ¿Sí? La respuesta es sencilla: por medio de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras va a encontrar alimento para su alma, alimento para su espíritu. Y aquí va a encontrar, en las Escrituras, se va a encontrar con las vidas ejemplares de muchos hombres de Dios. ¿Sí? Se va a gozar con la sabiduría de los Proverbios, con la sabiduría de Eclesiastés, ¿sí? Con la teología del libro de Job. Se va a encontrar con todas las cosas que hizo Jesucristo y que dijo, ¿sí? Y se va a gozar de qué manera rebatía todas las preguntas que le hacían los fariseos y todos los que le querían hacer caer en contradicciones y nunca pudieron. Se va a gozar con la vida de Pablo, con la vida de todos los apóstoles que aquí están escritos. Y cada vez que escudriña la palabra, está alimentando y está estimulando, como dice aquí el mensaje, estimulando su naturaleza divina. La otra cosa que puede hacer para estimular su naturaleza divina es permanecer en comunicación con Dios por medio de la oración, ¿sí? Poner ante Dios su día, sus actividades, sus problemas, ¿sí? Y platicar con Dios en todo momento, como dice la palabra de Dios, como nos comentó ahorita Jorge en la introducción, sin cesar estar delante de Dios en comunicación. De esa manera el nuevo creyente estimula la naturaleza divina que fue depositada en él. En su oración, el nuevo creyente puede rogar a Dios por aquellas personas que él ama y que están perdidas, ¿sí? Y no lo saben, ¿sí? La obra es de Dios, ¿sí? Y no hay mejor evangelismo, ¿sí?, que todos vean a Jesucristo en esas vidas, ¿sí? Para que se cumpla lo que dice la palabra: Jesucristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? Esta es la novena cosa que le pasó al creyente. Fue depositada sobre él la naturaleza divina, lo dice la palabra de Dios. El punto 10 es también muy bonito. El nuevo creyente empieza a disfrutar de la constante protección por parte de Dios. Vamos a Romanos 8:28, por favor. Aquí vamos a ver esto que le pasa al nuevo creyente. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? A este nuevo creyente, y también a todos nosotros, hermanos, ¿sí?, nada puede ocurrirle sin el permiso de Dios. ¿Sí? Diciéndolo de otra forma, hermanos, no hay accidentes en la vida del creyente, sino que todo lo que le sucede es para su bien.
¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Por eso nada más. Claro que va a tener pruebas, va a tener tribulaciones, va a tener disciplinas, porque dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina, lo dice así. Pero todo va a ser para su beneficio. En Romanos 5:3 nos dice la palabra de Dios, nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, por lo que ya dijimos, ¿sí?, el cristiano vive una vida, por decirlo así, maravillosa. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar honra y gloria a Dios. ¿Sí? El matrimonio, por decirlo así, se convierte en luna de miel todo el tiempo. ¿Sí? Ya se acaban los gritos, se acaban los pleitos. Gracias a Dios por eso, porque todo es para su honra, para su gloria. ¿Sí? Se profundizan los lazos de unión con los hijos, con los amigos, ¿sí? Porque el cristiano tiene la plenitud, ¿sí? Y los demás que están alrededor de él ven ese fruto que les comenté hace rato, ¿sí? Si no es así, pues tiene que hacer algo, no puede seguir viviendo la vida así, ¿sí? Entonces, por todo lo anterior, el cristiano debe mostrar a Dios su agradecimiento todo el tiempo, ¿sí? Y aquí le voy a decir dos formas de agradecerle. Puede haber muchas, pero aquí le voy a decir dos formas. Una de ellas es nunca dejar de alabar a Dios. Nunca dejar de alabar a Dios. ¿Por qué? Por la salvación que nos dio en Cristo Jesús. La otra cosa que en muestra de agradecimiento el cristiano debe hacer es entregar su vida en servicio voluntario a Dios, a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, como dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ok, hermanos? Sí, se les quedaron las 10 cosas que le pasan al nuevo creyente. ¿Sí? Esa es la palabra, hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Una de las cosas que tiene un nuevo creyente es de que cuando empieza a estudiar la palabra de Dios, viene la revelación de la palabra y viene un conocimiento de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Y uno va siendo alimentado, como bien dio la enseñanza del hermano Jesús Pedrosa, y va avanzando la vida del creyente, del que acaba de nacer de nuevo. Va paso a paso avanzando en el Señor, ¿verdad? Es hasta dónde, hasta, dice la palabra, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Es un proceso, es un caminar, es un estudiar la palabra de Dios, es un conocer al Señor día a día, ¿verdad? Día a día. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, en ninguna parte de la Biblia dice que se te van a acabar los problemas. Simplemente Él te dice que Él va a estar contigo en todo momento. El Salmo 23, que es algo que todos conocemos y está en nuestros corazones, dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo, así dice la palabra del Señor. Dice claramente, aunque andes en valle de sombra de muerte, Él jamás te está diciendo que Él te va a quitar de ese valle de sombra de muerte, que simplemente el Señor te dice que Él estará contigo, ¿verdad?
Dice la palabra del Señor muchas veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y la palabra del Señor nos alimenta y nos ayuda a crecer espiritualmente. Y en este precioso libro podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana, nuestra vida conyugal, sí se dice así, ¿verdad? Nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida. Aquí encuentras todo, absolutamente todo. Es una guía de cómo debes de conducirte delante de Dios, ¿verdad? Pero mucha gente no le gusta leer y a veces queremos ser autodidactas, así se dice, cuando quieres aprender las cosas así como cuando yo armo un mueble sin ver las instrucciones, le batallo mucho, ¿verdad? O sea, porque pues no soy experto en eso. Pero cuando leo las instrucciones y veo el mapa y veo los dibujos, veo los gráficos, cómo se tiene que ensamblar el mueble o un equipo o algo, digo, pues así debe de ser. Y te quitas tantos problemas. Lo mismo es la palabra del Señor con uno. Si nosotros leemos la Biblia, si leemos la palabra del Señor diariamente, si nosotros nos instruimos de la palabra del Señor, vamos a entender qué es lo que Él tiene para nosotros. Dice su palabra que Él tiene pensamientos ¿de qué? De paz, ¿verdad? Pensamientos de paz para con nosotros, ¿verdad? Dice su palabra, mis caminos no son tus caminos y tus pensamientos son mis pensamientos. Sin embargo, nos dice aquí en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. El hermano Pedrosa mencionó 10 puntos, ¿verdad? Y uno de los puntos también que mencionó el hermano Pedrosa fue la santidad. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y no porque tú recibas a Jesús en tu corazón, inmediatamente eres santo. No, viene un proceso de ser apartado para el Señor. Y ya no te van a gustar las cosas del mundo porque vas a saber que esto es mejor, ¿verdad? Esto es lo mejor. Y te voy a decir a ti que me escuchas, tú que estás aquí, que esto es lo mejor que a nosotros como cristianos nos pudo haber pasado, como humanos es lo mejor que nos pudo haber pasado. Que el Señor haya venido, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor nos ha dado la vida eterna. Vida eterna, imagínate. Aquí vivimos 80, 90 años, ¿verdad? Y es un periodo, pero vivir eternamente es para lo que tenemos que prepararnos día a día. Nos preparamos para una carrera, nos preparamos para un trabajo, nos preparamos para terminar un estudio, pero nos estamos preparando para la vida eterna, ¿verdad? Y gracias a Dios por la palabra del Señor. Y vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a ser despedidos. Les ruego que sigan orando, por favor, por el pastor Jorge Nurreta Sánchez. Que el Señor siga metiendo su mano y que Él obre sanidad, ¿verdad? Que obre sanidad. Padre, te doy gracias, Padre, porque me permites estar con mis hermanos en esta noche para honrar y glorificar tu nombre y escuchar tu palabra, Dios. Gracias por la palabra que fue dada, fue expuesta, bendito Dios, por nuestro hermano Jesús Pedrosa, Dios. Padre, gracias, Señor mío, Padre, porque tú nos recuerdas cómo es el camino, Padre Dios, de un creyente, bendito Padre Celestial, de un nacido de nuevo, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Padre Dios, a continuar, bendito Dios, caminando por esta brecha, bendito Dios. Tu palabra dice, Dios, que si vamos caminando por este camino de santidad, bendito Dios, aunque seamos muy torpes y no nos apartemos de ella, Padre Dios, vamos a encontrar, Padre, vida eterna, Jesús. Ayúdanos a caminar, bendito Dios. Padre, por este camino que no es amplio, sino es un camino angosto, bendito Padre Celestial. Danos la fuerza, Dios, para continuar hacia adelante, porque tú eres mi fuerza, bendito Dios. Tú eres mi escudo, Dios. Tú eres mi protector, bendito Padre Celestial. Te doy gracias por los que están en esta noche, en este lugar, Padre Dios, por aquellos hermanos que nos están viendo, Padre Dios, a través de internet, bendito Padre Celestial. Y también quiero rogarte, Dios, si hay alguien que esté enfermo, bendito Dios, si está escuchando, Padre Dios, Padre, en esta noche, Padre Dios, Padre, que tu palabra, Santo Dios, sane, bendito Dios. Padre, sane su espíritu, sane su alma, bendito Dios. Padre, si hay alguien que está enfermo físicamente, Padre, mete tu mano, bendito Dios, y sánalo, bendito Padre Celestial. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios. Solamente tú sabes, bendito Dios, lo que vas a hacer, Dios. Y te ruego, Padre Dios, aprovechando, Padre, este momento, Dios, Padre, nuevamente por la vida, Santo Dios, del pastor, Dios.
Te ruego, Dios, que tú regeneres su cuerpo, bendito Dios. Padre, que toda célula, Santo Dios, maligna, bendito Dios, Padre Dios, tú, bendito Dios, por amor, Señor, tú, Padre Dios, la seques, bendito Padre Celestial. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios. Por favor, Dios, te pido y te ruego un milagro, bendito Padre Celestial. Por favor, para ti no hay imposibles, Dios. Padre, pero solamente, Dios, yo sé que si tú quieres, Señor, lo vas a hacer, Dios. Y te ruego que quieras, Dios. Te ruego que quieras, Padre. Obra en nuestras vidas, Dios, y sigue dándonos las fuerzas, bendito Dios, como búfalo, Dios. En el nombre de Jesucristo vamos a partir de este lugar. Ve con cada uno de nosotros, Dios. En Cristo Jesús, Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les recuerdo, mañana los varones hay oración aquí a las 7 de la mañana, ¿verdad? El domingo, si usted quiere venir, se puede apuntar con Mayela Valdés de Inorreta. Este domingo ya está lleno, ¿sí? Entonces, si quiere apuntarse, se puede apuntar para de este domingo al otro, depende. Necesitamos que se apunten, hermanos, por favor. Necesitamos que se apunten. También para el viernes se pueden apuntar, por favor, hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias. Bendiciones. Bye.